Renuncié a mi trabajo para cuidar a mis padres enfermos, pero dejaron toda la herencia a mi hermana porque ella tiene hijos. Meses después, su enfermedad empeoró, y no tenía quien la ayude. Renuncié a mi trabajo en el café donde llevaba casi 5 años trabajando, no porque quisiera, sino porque ya no podía seguir haciendo malabares entre los turnos dobles y las llamadas nocturnas de mi mamá, pidiéndome que pasara por la casa a revisar el oxígeno o a ver si mi papá se había vuelto a caer al intentar ir solo al baño. La última vez que intenté ignorar uno de esos mensajes, mi madre terminó en la sala de urgencias con una infección respiratoria porque nadie limpió bien el nebulizador. Después de eso no lo dudé más. Fui al trabajo un miércoles en la mañana, les entregué la renuncia y me fui con la sensación de que estaba haciendo lo correcto, aunque por dentro se me revolvía todo el estómago pensando en cómo iba a sostenerme sin ingresos. Pero era mi familia. Y cuando uno tiene padres enfermos, mayores, a los que prácticamente se les va la vida en una silla y un tanque de oxígeno, uno no piensa en prioridades, uno actúa. Así me criaron ellos, o al menos eso creí. Yo soy la menor de 2 hermanas. Siempre fui la más independiente, la que no necesitaba ayuda, la que podía resolver sola, la que no tenía hijos y por ende tenía más tiempo. Mi hermana mayor, en cambio, fue el retrato perfecto de lo que mis padres consideraban una hija ejemplar, casada, con 2 hijos pequeños, miembro activo del comité de padres de la escuela, y sin ningún interés en involucrarse más de la cuenta con nuestros padres enfermos porque, según ella, ya tenía suficiente en su plato. Yo, como siempre, me hice cargo de lo que ella dejó tirado. Me ocupé de llenar cada receta médica, de pelear con el seguro cuando no querían cubrir una ambulancia, de bañar a mi madre cuando se hacía encima y lloraba de la vergüenza, de cambiarle las medias a mi papá cuando ya tenía llagas en los talones por estar postrado. La casa donde crecimos empezó a parecer más un hospital improvisado que un hogar. El olor a medicamentos, los envases de Ensure vacíos apilados en la cocina, las bolsas de pañales para adultos que llegaban por Amazon en cajas que ya ni me molestaba en esconder. Me pasaba los días caminando de una habitación a otra con una lista mental de tareas y un nudo en la garganta que no se deshacía nunca. Mis amigos dejaron de invitarme a salir. No podía. Me sentía atrapada, pero también comprometida. Era yo o nadie. Y a pesar de todo el cansancio, seguía pensando que lo hacía porque los quería, porque eran mis padres, porque era mi deber moral. Me repetía que el sacrificio tendría sentido, que de algún modo sabrían valorarlo. Pero estaba equivocada. Cuando mi madre empeoró en diciembre, decidieron adelantar la lectura del testamento. No esperaban que ella durara mucho, y querían dejar todo listo por si acaso. Me pidieron que los acompañara al notario y no sospeché nada raro. Me senté en esa oficina gris, con olor a papel viejo y aire acondicionado frío, esperando que leyéramos algo justo, equitativo, lógico. Pero lo que escuché me dejó helada. Todo, absolutamente todo, la casa, la cuenta de ahorros, los bonos del gobierno, el seguro de vida, estaba destinado a mi hermana. Ni una mención a mí. Nada. Cuando pregunté, mi madre me explicó que era porque tu hermana tiene hijos, mija, y ellos necesitan estabilidad. Y como si eso no fuera suficiente, agregó con una sonrisa que me partió el alma, tú eres fuerte. Tú te puedes levantar otra vez, como siempre. Sentí que me habían escupido en la cara después de haberme dejado la piel en su servicio. Me quedé sentada, sin palabras, con una mezcla de rabia, tristeza, humillación y asco en el pecho. No podía creer que después de haber dejado mi trabajo, mi independencia, mis planes de vida, me pagaran de esa forma. No se trataba del dinero en sí, aunque claro que importaba, yo estaba en la quiebra, sino del gesto. Del mensaje que me estaban dando, que mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida, no valían nada comparado con el hecho de que mi hermana había parido 2 veces. Salí de esa oficina con la vista borrosa, el cuerpo tembloroso y la garganta llena de gritos que no pude soltar. Esa noche no dormí. Me pasé horas en el sofá con la cabeza entre las manos, preguntándome si de verdad había sido tan estúpida. Si me habían usado. Si en algún momento, aunque fuera uno solo, habían considerado lo que dejé atrás por ellos.
Sentí que no solo me habían dejado fuera de un testamento. Me habían borrado de la historia de esta familia como si nunca hubiera existido. Como si fuera la enfermera, la empleada gratuita, la sombra que limpia detrás de los demás. Actualización 1. 3 meses después de aquella lectura infame del testamento, ya no me quedaba ni una pizca de ingenuidad. Lo que al principio fue un golpe emocional, se transformó en una especie de desvelo permanente. Cada día despertaba con una sensación de vacío y rencor que no se me quitaba ni con el café más fuerte. Había regresado a trabajar los fines de semana en una cafetería nueva, con menos horas y peor salario, porque necesitaba al menos tener para cubrir lo básico. Pero entre las cuentas médicas que mis padres seguían generando y la renta de mi pequeño apartamento, que apenas lograba pagar a tiempo gracias a un arreglo con la dueña, vivía al límite. La relación con mis padres se volvió silenciosa y áspera. Seguía cuidándolos, porque aunque ya no sentía amor, había una costumbre casi automática en mí. Pero era otra cosa. Ya no había ternura. Ya no les hablaba con dulzura ni me esforzaba por hacerles reír. Todo lo hacía como quien cumple una condena. Recuerdo que una noche, mientras limpiaba los restos de vómito de mi mamá tras otro de sus episodios, me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Tenía ojeras que parecían cicatrices, el cabello hecho un nido y una expresión de hartazgo que ni yo misma había notado. Fue en ese momento cuando empecé a pensar en el concepto de deuda. No solo económica, sino moral. Yo había dado todo sin pedir nada, y ellos, sin un ápice de vergüenza, habían decidido que mi hermana merecía más por el simple hecho de haber parido. Y hablando de mi hermana, ella seguía ausente. No sé si por vergüenza, por conveniencia o por simple desinterés, pero jamás se apareció por la casa. Ni una visita, ni una llamada. La última vez que intenté hablar con ella fue para pedirle que al menos se hiciera cargo un fin de semana, que yo necesitaba dormir más de 5 horas seguidas sin estar pendiente de un oxímetro o una jeringa. Me dijo que los niños estaban con exámenes y actividades extracurriculares y que no podía dejarlos solos. Lo dijo como si yo no tuviera vida, como si yo no mereciera un maldito descanso, como si mis necesidades fueran opcionales. Colgué sin decir nada más. No valía la pena. La gota que colmó el vaso llegó a través de un mensaje de WhatsApp. Una amiga en común, sin saber nada del testamento ni de toda la situación, me envió una invitación digital al cumpleaños de uno de los hijos de mi hermana. Una fiesta temática, con show de magia, decoración personalizada y hasta servicio de catering. Vi las fotos del salón que habían alquilado, de la torta de 3 pisos, de los regalitos para los niños. Mientras tanto, yo le daba sopa a mi madre en cucharaditas porque ya no podía tragar bien, y mi papá tenía una úlcera en la pierna que no dejaba de supurar. Fue como una cachetada con la mano abierta. Ver ese derroche, ese descaro, mientras yo apenas tenía para comprar un antibiótico genérico. Esa noche me senté sola en la sala, con las luces apagadas, escuchando el respirador de mi madre que hacía ese sonido rítmico, casi como un reloj que no se detiene. Me quedé mirando la pantalla del celular con las fotos de la fiesta. Mi hermana, sonriente, rodeada de globos y niños felices, sosteniendo a su esposo como si todo en su vida funcionara a la perfección. Y entonces lo supe. En ese momento exacto lo sentí con una claridad brutal, algún día le iba a faltar a alguien. Algún día, por fin, la vida le iba a pasar la factura. Y cuando eso pasara, iba a buscarme. Iba a necesitarme. Iba a rogarme. Actualización 2. Pasaron otros 3 meses y, para entonces, el ambiente en la casa ya era casi irrespirable, en todos los sentidos. El olor constante a medicamentos, desinfectante y sudor estancado se impregnaba en cada rincón. Yo ya no intentaba disimular el fastidio. Respondía con monosílabos, no mostraba el más mínimo interés en sus quejas o en sus historias repetidas de juventud y evitaba, siempre que podía, cualquier conversación que no fuera estrictamente funcional, ¿qué tomar? ¿A qué hora va la medicina? ¿Cuántas veces fueron al baño? Me limitaba a cumplir mi trabajo de cuidadora, pero sin poner el alma. Esa parte se la habían llevado ellos el día que decidieron que valía menos que el útero de mi hermana.
Mi rutina era un círculo vicioso del que ya no me molestaba en salir, me levantaba temprano, preparaba los medicamentos. Bañaba a mi madre con la misma delicadeza con la que uno limpia una muñeca de porcelana a punto de romperse, cocinaba cosas sin sabor que pudieran tragar sin atragantarse. Revisaba los niveles de glucosa de mi padre y después limpiaba la cocina mientras oía el noticiero de fondo, solo para sentirme conectada a un mundo que ya no era mío. En paralelo, mi hermana seguía con su vida cómoda, su familia de portada de revista y sus hijos que, según ella, no podían estar lejos de mamá. Como si yo no fuera hija también. Como si mis afectos fueran desechables. Una tarde, estaba sentada en el porche trasero intentando tomar algo de aire sin que me alcanzara el hedor a medicamento, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no tenía registrado, pero el área correspondía al Hospital Central del Condado. Atendí por inercia, con ese instinto automático que se forma cuando uno convive con enfermedades graves. Era una enfermera preguntando si yo era familiar de mi hermana. Al principio me costó procesar por qué me estarían llamando por ella, pero al escuchar la palabra biopsia se me heló el cuerpo. Resulta que le habían hecho unos estudios porque llevaba meses sintiéndose cansada, tenía la garganta inflamada y un bulto que al principio pensó que era una infección. No lo era. Era cáncer de tiroides, y según la enfermera, la situación requería tratamiento inmediato. Colgué con el pulso acelerado. Me senté en silencio durante minutos, sin saber si reír, llorar o maldecir. Era como si el universo, finalmente, hubiera decidido intervenir. La intocable, la perfecta, la que todo lo tenía resuelto, ahora estaba enferma. No lo voy a negar, mi primera reacción no fue compasión. Fue una mezcla entre sorpresa morbosa y una sensación de justicia sucia. Por primera vez, ella iba a necesitar ayuda. Y lo mejor de todo, no tenía a nadie más. Su esposo viajaba constantemente por trabajo, sus hijos eran aún pequeños y mis padres, los que tanto la habían preferido, ahora apenas podían con sus propias necesidades, mucho menos con las de una hija enferma. Durante los días siguientes me llegaron mensajes de conocidos, de tías lejanas, incluso de una excompañera de escuela que todavía mantenía contacto con ella. Todos preguntaban si yo estaba enterada, si iba a ir a verla, si podía acompañarla a la consulta de oncología porque nadie más podía. Me limité a responder con un escueto veré qué puedo hacer, pero por dentro ya había tomado una decisión. Claro que iba a ayudarla. Iba a presentarme en ese hospital, iba a estar ahí cuando su mundo comenzara a derrumbarse. Pero no por bondad. No por redención. Sino porque la venganza verdadera no se sirve fría, se sirve viva, con testigos, en silencio. La verdadera venganza no es gritarle a la cara te lo mereces, sino mirarla fijamente mientras se rompe, y decidir, con calma, cuánto estás dispuesto a extenderle la mano solo para después quitársela. Actualización 3. 4 días después de aquella llamada del hospital, me presenté en la clínica donde mi hermana había sido admitida para iniciar los estudios preoperatorios. Me hice pasar por su amiga personal para que me permitieran acompañarla en las evaluaciones, una mentira blanca, si se quiere, pero útil para lo que tenía en mente. Cuando entré a su habitación, estaba irreconocible, sin maquillaje, sin su peinado habitual, sin ese aire de seguridad que siempre la rodeaba. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión que, por primera vez en la vida, me pareció humana. Vulnerable. Casi infantil. Ella no esperaba verme, y cuando me vio en la puerta, rompió a llorar de inmediato. Me dijo, entre sollozos, que estaba asustada, que no sabía cómo había llegado a esto, que todo fue muy rápido, que tenía miedo de dejar a sus hijos solos. Fue en ese momento cuando entendí que el castigo más cruel no era que yo la ignorara, sino que estuviera ahí, mirándola con la misma frialdad con la que ellos firmaron ese testamento sin mi nombre. Me acerqué con calma, sin cambiar la expresión, y me senté junto a su cama. Le dije que no estaba ahí para juzgarla, que a pesar de todo, era mi hermana, y que si necesitaba ayuda, yo podía estar presente. Me miró como si le hubiera tirado un salvavidas en medio del océano. Y lo era. Lo necesitaba. Ese mismo día le expliqué que, debido a su diagnóstico, el seguro médico que tenía no iba a cubrir todo.
que necesitaríamos presentar algunos documentos para evitar que la cuenta se saliera de control, y que probablemente había formas de consolidar ciertas propiedades para acceder a beneficios estatales. Todo dicho con un tono suave, casi profesional, como si estuviera velando por su bienestar. Ella, desesperada, me dijo que firmaría lo que fuera necesario. Que solo quería operarse y curarse. En ese instante le pasé un sobre que había preparado con ayuda de una conocida abogada de derecho familiar que trabajaba en el mismo bufete donde hacía años mi mejor amiga había hecho una pasantía. Dentro había un documento de cesión de derechos sobre la casa de nuestros padres, esa misma propiedad que el testamento le había entregado a ella de forma íntegra. Estaba redactado en un lenguaje accesible, sin trampas legales ni jerga excesiva, pero con toda la fuerza legal para transferirme la titularidad en caso de su firma. No me tembló la mano cuando se lo extendí. Le dije que no era obligatorio, pero que con eso podríamos facilitar el acceso a ciertos programas del condado, que el Estado podía asumir parte de los gastos si se demostraba que ella no tenía propiedades a su nombre. Le mentí. Con los dientes apretados y una voz calculadamente cálida, le mentí como ella me había mentido toda la vida con sus falsas sonrisas y sus promesas de que algún día compartiríamos todo. Ella, temblando, me preguntó si estaba segura. Si de verdad esto la iba a ayudar. Asentí, sin apartar la vista. Le dije que era por su bien, que si no lo hacíamos ahora, luego sería demasiado tarde. Y entonces firmó. Con manos temblorosas, con la voz quebrada y los ojos llenos de miedo. Firmó. Guardé los documentos en mi bolso con una serenidad que no reconocía en mí misma. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida, exhausta por el cóctel de emociones, la quimioterapia preventiva y los calmantes. Me paré frente a su cama y la miré en silencio durante varios minutos. No sentí alegría. No sentí orgullo. Lo que sentí fue justicia. La justicia que no llegó por parte de mis padres, ni del testamento, ni de la vida. La justicia que me fabriqué con mis propias manos. Al salir del hospital, caminé hasta el estacionamiento como quien acaba de cerrar un trato silencioso con el universo. Porque sabía que lo que venía después no era compasión. Era ajuste de cuentas. Y yo acababa de inclinar la balanza a mi favor, por primera vez en años. Actualización 4. 8 meses después de aquella firma, la casa donde crecimos, la misma que limpié con esmero durante años mientras cuidaba a mis padres, ya no me pertenecía emocionalmente, pero sí legalmente. En cuanto tuve el documento notariado y el traspaso registrado, contacté a un agente inmobiliario con experiencia en propiedades de adultos mayores. No quería que la venta levantara sospechas ni que mi hermana tuviera chance alguna de retractarse. Le dije que la casa estaba en excelentes condiciones pero que requería una venta rápida, que yo no tenía intención de seguir apegada a recuerdos. En menos de un mes, una pareja de jubilados de Ohio, que planeaban mudarse a Chicago para estar más cerca de su nieto recién nacido, la compró sin chistar. No me molesté en volver a entrar después de firmar el contrato. Dejé las llaves con el agente y me fui sin mirar atrás. Con el dinero de la venta liquidé todas mis deudas pendientes, desde las tarjetas que tenía al tope desde los tiempos en que sobrevivía a base de turnos partidos en la cafetería, hasta los préstamos estudiantiles que había estado arrastrando por años. También pagué de una vez por todos los gastos médicos que mis padres seguían generando, más por protocolo que por esperanza, y me mudé a un apartamento en Lincoln Park, donde finalmente podía dormir sin que un monitor de presión arterial me despertara a las 3 de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, tenía mi propio cuarto, mi propio espacio, una cocina donde nadie dejaba restos de Ensure ni jeringas mal cerradas. Era como volver a vivir. Me di el gusto de comprar un colchón nuevo, ropa de cama decente, una cafetera que no hiciera el mismo ruido que un avión al despegar. Pequeños lujos que para muchos son normales, pero que para mí representaban una conquista. No le dije nada a mi hermana. No le mandé una copia del traspaso, ni una notificación, ni una advertencia. Quería que la noticia le llegara por otros medios, como suelen llegar las traiciones a los traidores, de golpe, sin anestesia. Y así fue. Un domingo por la tarde recibí un mensaje de texto,
un simple vendiste la casa, seguido de varios puntos suspensivos. Lo ignoré. Al día siguiente me llegó otro, esta vez con un tono de súplica apenas disfrazado. Pensé que solo era para poder pedir ayuda, no que te ibas a quedar con todo. Me senté en el sofá, me serví una copa de vino y contesté con una sola línea: así se sintió lo del testamento, ¿te acuerdas? No respondió. Y no volvió a insistir. Pero como aún me quedaba una parte de la historia que necesitaba escribir, le transferí $5,000. Lo hice desde mi nueva cuenta, bajo un concepto frío y directo, para gastos médicos. Sabía que no le alcanzaría para mucho. La quimioterapia es un pozo sin fondo, y aunque los seguros cubren una parte, siempre queda un margen que termina carcomiendo lo poco que uno tiene. No fue un gesto de caridad. Fue un golpe calculado. Quería que supiera que ahora dependía de mí. Que podía darle una limosna cuando quisiera. Que estaba en mis manos. Que el poder había cambiado de bando. Durante esas semanas recibí un par de correos de familiares lejanos preguntando qué había pasado, por qué mi hermana estaba tan desesperada. Me limité a decir que yo solo la ayudé con un trámite, que no era mi culpa si firmaba cosas sin leer. Dejé que el rumor creciera, que los parientes sacaran sus propias conclusiones, que los que antes me miraban con lástima ahora lo hicieran con cuidado. Nunca dije una mentira. Solo dejé que la verdad flotara lo suficiente como para volverse incómoda. Porque esa es la esencia de la venganza bien ejecutada, no hace falta gritarla. Basta con dejar que los demás la descubran por sí solos. Con lentitud. Con vergüenza. Con rabia. Actualización final. Un año después de aquella primera llamada del hospital, ya nadie me preguntaba por mi hermana. La mayoría de los conocidos, incluso los parientes más cercanos, habían dejado de buscarla porque ella misma se encargó de aislarse con su silencio, con su orgullo herido, con su incapacidad para pedir ayuda sin recordar todo lo que hizo antes de necesitarla. La enfermedad, como el tiempo, no perdona. Y ella, sin red de apoyo, sin pareja presente, sin madre que la cuide ni padre que sepa en qué día vive, terminó naufragando sola en un mar de facturas, turnos perdidos, tratamientos incompletos y un cuerpo que ya no respondía como antes. La última vez que supe de ella, fue porque una vecina de mis padres me mandó una nota por Facebook, de esas que se escriben con torpeza y buena intención: vi a tu hermana en la estación de metro, se veía muy mal. Estaba como ida, ¿sabes si necesita algo? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque ya todo había sido dicho. Ella tuvo años para acercarse, para reparar, para reconocer algo tan básico como que yo existía, que valía, que era más que un cuerpo útil para cuidar enfermos. Tuvo oportunidades de sobras para pedir perdón, para darme al menos un porcentaje, un pedazo, un centímetro de lo que era justo. Pero eligió el camino más fácil, el más cruel: asumir que como no tenía hijos, no merecía nada. Que como era la que siempre se las arreglaba, entonces podía seguir siendo la sirvienta gratuita de la familia, la sombra que sostiene sin reclamar. Solo que ya no. Ese tiempo pasó. Hace unas semanas me crucé por casualidad con una antigua amiga de ella, una mujer que antes iba a todos los baby showers y reuniones escolares con mi hermana y su grupo de mamás perfectas. Me dijo que había escuchado que mi hermana estaba viviendo en un refugio temporal, que al parecer alguien la había encontrado medio inconsciente en un vagón del tren, deshidratada y sin dinero. Me preguntó si sabía algo, si era cierto. Le dije que no tenía idea, que hacía meses que no hablábamos. Que no éramos cercanas. Fue la primera vez que lo dije en voz alta sin sentir un ápice de culpa. No somos cercanas. No lo fuimos nunca, no de verdad. El vínculo de sangre fue una excusa, un pretexto cómodo que le permitía usarme mientras le convenía y desecharme cuando estorbaba. Después de esa conversación, me tomé un café sola en una panadería del centro. Era sábado, el cielo estaba gris, y la ciudad tenía ese aire húmedo de primavera mal lograda. Me senté junto a la ventana, con mi taza entre las manos, y me permití recordar todo: las noches en vela, los gritos sordos, la rabia, la firma, la venta, el dinero, la mudanza, el silencio.
Pensé en mi hermana, en sus hijos, en sus promesas rotas, en la forma en que creyó que podía manejarlo todo sin consecuencias. No sentí alegría. Pero tampoco tristeza. Lo que sentí fue paz. Esa paz fría, absoluta, que llega cuando uno deja de esperar justicia de los demás y se la fabrica con sus propias manos. No la volví a ver. No planeo hacerlo. Si un día decide buscarme, suplicar, intentar reconstruir puentes que nunca existieron, será demasiado tarde. Porque la única lección que aprendí en este proceso es que no se puede salvar a quien solo te recuerda cuando está hundido. Y yo ya no soy la cuerda de nadie. Ya no estoy para rescatar. Estoy para vivir. Y esta vez, sí, para mí.